de Juan Antonio Mendoza Bustamante, y nos acompaña en esta ocasión el distinguido periodista Miguel de la Cruz. Les agradezco mucho su presencia y vamos a iniciar con las semblanzas de las personas que ahora nos acompañan. Miguel de la Cruz es actual coordinador de Cultura y Noticias de Canal 11, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha entrevistado a destacados personajes de la cultura del siglo XX como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, Cristina Pacheco, Fernando Sabater, Ricardo Piglia, Fernando del Paso y Elena Poniatowska. En diciembre de 2021 cumplió 32 años de trayectoria en Canal 11. Un aplauso, por favor. Y por el autor, Antonio Mendoza Bustamante, es licenciado en Derecho, en Periodismo y en Locución. Maestro en Docencia y en Escritura, actualmente cursa el doctorado en Políticas Públicas. Ha escrito 9 libros, entre los que destacan Carranza, El hombre tras la Constitución de 1917 y De la peste negra al coronavirus. Es integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la sociedad científica más antigua de América y la cuarta del mundo. Actualmente es diputado federal. Un aplauso, por favor. Iniciamos entonces con la presentación, un tema que le apasiona mucho a ambas personas que aquí nos acompañan. Esperamos que disfruten del evento y comenzamos. Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Lo he dicho en otras ocasiones, aquí mismo y en otros sitios. Me agradece mucho que venga y asista a comentar libros, pero el primer agradecido soy yo. Y les diré por qué, entre todo lo que hay que leer, sobre todo por el trabajo que me compete, cuando invitan a una presentación del libro, la atención sobre el libro es otra. Entonces uno se convierte en un lector distinto. Y eso se agradece, porque de otra forma no se hace. Entonces, eso me gusta decirlo casi siempre en estos casos, porque no está de más. Es una lectura distinta, comprometida, con objetivos específicos, y eso se disfruta y se goza mucho. Debo decir antes que yo recordé cuando vi el título de este libro que me envió la editorial con anticipación, una época tampoco no muy lejana, en la que yo, en cuanto veía un libro con el nombre de un personaje, era muy escéptico, por una buena dosis de inocencia, yo creo, de mi parte, y de irreverencia. Y saber si se ha dicho tanto sobre Porfirio Díaz, o sobre Juárez, o sobre Morelos, y viene a salir un libro más, ¿qué más podrían decir? Bueno, tenemos personajes tratados desde la escuela, desde la preparación más básica hasta los niveles superiores, si es que uno se mete en alguna especialidad relacionada con la historia. Poco a poco, esta profesión, además de darme de comer, me ha dado mucha instrucción, mucha ilustración sobre las cosas. Y hablando con los historiadores, me decía más de uno, el historiador no puede bajar la guardia. Es decir, ya se sabe sobre Juárez, pues se ha de saber más. Y a lo mejor algo de lo que ya se sabe habrá que modificarlo, porque los datos pueden ser otros. Entonces empezó a cambiar mucho mi visión. Lo que sí he de decirles, que cuando llegue el libro y veo que son 175 páginas, entonces ya me interesó el doble, porque no estamos ante unos personajes que ven para historias cortas. Y entonces ahí lo primero que voy es por el desafío que se tuvo que haber impuesto el autor para decirnos algo significativo o varias cosas significativas a partir del ingenio de la síntesis o de lo que está bien contado y se dice mucho en pocas páginas. Y a mí me llamaba la lectura porque sabía que iría por ese rumbo lo que propone el autor. No me equivoqué. Además, debo decirles que tuve la oportunidad de entrevistar a Marco para la sección que transmito en el 11, que es el libro del día, en donde platico con los autores en promedio 10 minutos, y esos 10 minutos los convierto en uno, para que esa cápsula pues tenga la viabilidad de que en el mundo de la información
no atenten con sacarla de la orden, porque ese es el destino de los libros de televisión. Dicen, ¿cómo vamos? Vamos largos. ¿Qué quitamos? El libro. En fin, entra mañana. Y mañana se repite todos los días, entonces los libros tienden a no pasar. En el 11 descubrimos una fórmula, hace ya 5 años casi, en la que presentamos, por lo menos en el noticiero matutino, una mini sección que es el libro del día. Y para esa sección fue que entrevisté a Marco, entonces platico 10, 15 minutos, y después cada frase que el autor dice de manera significativa, contundente y concreta se juntan con otras que no pase de 1 minuto, porque si no atentan contra quitar el libro si es que van largos, y en esa sección pasó Marco. Entonces conté con información privilegiada que no cualquier lector, y me enteré de varias cosas, pero asumí platicarles lo que yo percibí del libro, no a partir de esa entrevista, porque se me hace como una trampa darle la vuelta al ejercicio del lector y más bien contárselas desde el entrevistador. Mejor prefiero asumirlo desde el ejercicio de la lectura. Bueno, ya decía que me causó curiosidad por esta actitud un tanto irreverente, pero he de decirles que la primera lección que da un libro como este, cuando dice un tema tan grande, con 175 páginas, ¿qué es la propuesta? ¿Dónde está lo que nos va a decir? Pues primera lección es que cuestionar sin escepticismo permite meterse en propuestas particulares, como esta, por ejemplo, y obteniendo a cambio una enseñanza, invariablemente. En este libro es posible constatar, por ejemplo, que un tema muy sonado no necesariamente es un tema bien conocido. A lo mejor para quien se ha metido mucho, quien es fan, ¿no?, de Maximiliano y Carlota, a lo mejor entra y dice, sí, eso ya lo había leído, eso ya lo sabía. Además han dicho sobre eso, tal y tal cosa. Pero hay muchos datos que yo por primera vez los vi. Y además hay que tomar en cuenta una cosa. La vida de cada quien es un entramado de muchas experiencias, simples o complejas. Si tuviéramos un biógrafo que no se nos despegara ni a sol ni a sombra desde que nacemos, yo estoy seguro que aún con esa constancia de escudriñar la vida de otro, a ese mismo biógrafo le costaría saber todo de nosotros. Ahora imagínense cuando se trata de personajes como Maximiliano y Carlota, o un personaje público, pues supone que habrá muchas cosas que por más que se le haya estudiado, sigue quedando en la duda de los historiadores, o en lo que se tiene que descubrir según algunos matices o perspectivas. Eso, insisto, le agrega interés al libro, y sobre todo con 2 personajes del terreno público. Hay una parte también que hay que tomar en cuenta. Puede ser la misma historia que uno ha leído, pero la interpretación es distinta. Y tal vez la forma de contar o la forma de llegar a un dato de una forma más narrativa o más directa tal vez, eso le da un efecto a lo que uno lee sobre la historia totalmente distinto. Y entonces no importa que uno ya supiera el dato, la forma de decirlo tiene su chiste. Y aquí hay una característica particular. Esas 175 páginas es que tenemos un autor que dice lo concreto de muchas cosas y de una manera fluida. Por eso no se puede ir rápido en la lectura, y aún con estos personajes tan grandes. Hay muchas cosas que podrían parecer evidentes y sin embargo no todos lo tienen conocido. Una prueba, por ejemplo. Carlota aprendió a leer y escribir a los 3 años. Uno dice, bueno, pues era una princesa. ¿Cómo no? Bueno, sí, pero yo no lo sabía, por ejemplo. A los 3 años aprender a leer ya es todo un logro. Y además generalmente genera perfiles de personas con características muy particulares, como es el caso de Carlota. Sabía inglés, francés, alemán e italiano. Yo diría, ¿quién lo sabía? Yo no. Es otro matiz. Y además diría, bueno, hay que agregar el español y además su gusto por el náhuatl, por ejemplo. Pero bueno, datos ahí están. A los 16 años ya estaba perfilada a encontrar marido. Y aunque el libro mencionaba que asistía a los bailes, punto en contra,
es que no era buena en el baile. Otro punto como este. Hubo la posibilidad de que el dueño de su corazón fuera Pedro V de Portugal o Jorge de Sajonia, pero no, el ganón fue Maximiliano. Bueno, se los cuento de corrido rápido, pero ahí está la explicación parte por parte de estos aspectos y de otros, solo lo pongo como un ejemplo. Y si el autor cuenta de Carlota, también revela de Maximiliano. Los dos son protagonistas de estas páginas. Viajero constante, experto en cuestiones marinas, que le iba a tener un puesto, que ahí lo menciona, ya lo descubrirán si es que no han entrado a las páginas. Un efímero paso como gobernante de Lombardía y Venecia, destituido por su hermano en una carta donde tan franco como contundente le dice: me decidí a relevarte. Una forma elegante de decir estás despedido, pero así está. Y la carta es literal. No es el único fragmento de cartas, pero insisto, es por poner un ejemplo. Hay otros momentos luminosos de Maximiliano que menciona el libro y dice: descubre que ningún rey de España o sus descendientes pisó jamás territorio de sus colonias, por más posesión que tuvieran. Pues parece increíble, pero así es. En la página 40 se pueden encontrar el dato, están transcritas las palabras de Maximiliano que dice: me parece un sueño ser yo el primero entre los herederos de Fernando e Isabel, que así desde niño se haya sentido destinado a tocar el sueño de un continente llamado a tan altos destinos en la historia humana. Bueno, a eso me refería. Hay cosas que igual para alguien un poco más apegado a los temas históricos dirían, ¿quién no lo sabe? Yo no. Y yo estoy seguro que muchos lectores, pues no solo es la cuestión de que no lo sepan, el gozo de descubrirlo, que esa es una parte muy satisfactoria y que se le debe al autor cuando uno se encuentra con esos datos. Por eso, entre una historia tan larga que supone la vida de estos dos personajes, encontrar chispazos como estos en un contexto donde hay más, pues se agradece. Hay que asumir que datos duros, nombres, fechas, lugares, tienen mucho de fondo y escudriñando surge información que ilustra. La prueba la tiene aquí el autor. Así transcurren las letras en las páginas con información de manera fluida, sintética. La síntesis es lo que yo sobre todo destaco, con el tino de ofrecer esos datos que ya mencionaba, que dan la impresión que en cortito alguien al autor le pasó ciertos contenidos. Ya verán que se nos lo va a contar. Hay mucho de cierto en eso. Hay veces que el contacto con una persona clave desencadena la narración de buenas historias. Estamos ante este caso. Ya nos contaré el nombre y todo el respecto, porque ahí sí, me lo dijo en la entrevista, pero yo creo que va a ser más provechoso que el propio autor se los cuente, porque es una buena historia. 3 apartados dan orden a una historia que de origen es extensa, por más que el tránsito de Maximiliano y Carlota abarque 4 años de México. El primer apartado, después del prólogo y presentación, dedicado a Maximiliano y Carlota antes de México. Totalmente atinado pensar en decir el antecedente, porque todo era idílico. Yo supongo a este hombre un palacio hecho a modo en Miramar, con todos los beneficios y una vida holgada, y no tenía de qué preocuparse, y de pronto lo mandan a algo tan distante como México, y donde viene a encontrar la muerte con los fusiles. Después el otro apartado, después México, la difícil situación de un país recién nacido, donde, dicho sea de paso, Marco Antonio deja ver sus dotes de historiador curioso, con una particular habilidad para la síntesis nuevamente y la oportuna inclusión de datos. El último apartado, que habla del Segundo Imperio Mexicano, además del epílogo y la cronología. Esa es la estructura del libro. Tiempo se da Marco para destacar disputas por el poder, por ejemplo, entre personajes de nuestra historia. Hay que no se veían con buenos ojos Juárez y el hijo de Morelos, le quitó el puesto. Bueno, yo supongo que algo más de eso hay en la historia. Los avatares de Iturbide y Santana. Santana, tanto tiempo en el poder, y lo que ahí nos dejas ver, que igual ya muchos sabían del caso, pero ahí se dice puntualmente algunas barbaridades, como que no le gustaba gobernar y sin embargo estuvo.
La tarea de distintos países, esto es muy curioso, para conseguir un rey. O sea, no es el caso de México que haya ido a buscar a Maximiliano, es el caso de otros países europeos, ahí se menciona, que de pronto dicen esto tiene que ser monarquía, sí, pero ¿quién se avienta el cargo? Y hay que buscar un perfil de la preparación, como precisamente se menciona la preparación que tuvo Maximiliano y Carlota, y pues tantos miembros de la realeza. Siendo un tema como este, flota, mientras uno lee, la imagen de quienes han hecho similar tarea. Surge como un gran acierto entonces del autor incluir las palabras iniciales de Noticias de Imperio. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo a Fernando del Paso en una conferencia empezar a leer él de viva voz su novela y esta descripción tan impactante de Carlota de sí misma, ¿no? La definición maestra del gran literato que fue Fernando del Paso. Aquí se le encuentra en la página 45. No tienen que recordar que Fernando del Paso haya dicho algo, ¿no? Ahí está, y se me hace todo un timo que lo hayas puesto en las páginas. Dice: yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Y así van 15 generosos renglones para ir al fondo de María Carlota, Amelia Augusta, Clementina, Leopoldina, de Sajonia, Coburgo y Gotha. Todos los nombres sobre ella. En fin, que lo que uno se encuentra es esto, una lluvia de datos, una forma de hilarlos con mucha habilidad, con mucha pericia, y que esas 175 páginas, está claro que la historia pues abarcaría, yo creo que varios tomos, y sin embargo es una gran enseñanza. Grata impresión, a mí como lector me tuve que olvidar de la parte de entrevistador para disfrutarlo como si no supiera nada, porque creo que es lo mejor que uno se puede enfrentar a la lectura. Cuando va a descubrir después de la portada qué es lo que le animó a comprar el libro, o si es regalado, lo que anima a abrirlo. Y hay muchos motivos para hacerlo. Así pues, este es un repaso general de lo que tienen estas 175 páginas con sus 3 grandes apartados, además de la presentación y la parte final. Ya cada quien se meterá en Honduras en la lectura, y lo mejor, que yo creo que es un libro que conduce a otras lecturas, otros libros, que también en eso es generoso dar información. Y pues felicitaciones, Marco, por este libro. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muy buena tarde a todas y a todos. Pues en primer lugar agradecer profundamente la invitación al Fondo de Cultura Económica. Siempre es un remanso que sigan existiendo instituciones que promueven la lectura, promueven la cultura y sobre todo la oportunidad de estar en una librería tan maravillosa, una de las más bonitas de México, que además lleva el nombre de una mujer literata, de una mujer con una claridad extraordinaria, Rosario Castellanos. Y bueno, en estos casos siempre suelo decir que se afirma que a los amigos se les conocen los tiempos difíciles, ¿no? En los hospitales y demás, pero la verdad quienes nos dedicamos a la cultura o a escribir, vas a coincidir, Miguel, en que a los amigos se les conocen las presentaciones de libros. Y les agradezco profundamente que estén aquí, veo muchos rostros conocidos, se los agradezco profundamente. A la diputada Carolina Vigiano, que pues alguien a quien quiero mucho, debo confesarle que ella ha estado presente en todas las presentaciones de mis libros, y me llena de alegría que esté hoy en este lugar presentando Maximiliano y Carlota. Además, ha sido siempre cómplice de muchos proyectos y le agradezco en el corazón que esté aquí. A mi compañera diputada Carla Ayala, que es la diputada más joven del Congreso. Muchas gracias, querida Carla. A mi amigo diputado Enrique de la Parra, muchas gracias. En fin, a todas y a todos, muchas gracias por estar presentes de verdad. Y agradecerte profundamente la generosidad de tus palabras, Miguel de la Cruz, pero sobre todo la oportunidad de ser tú quien comentaras el libro. No hace falta decirlo, pero Miguel es un referente en el periodismo cultural, es una persona con un gran prestigio, y te agradezco que lo pongas en suerte al comentar este texto, estimado Miguel. De verdad que muchas gracias. Y retomando lo que Miguel comenta, quiero decirles que yo he tratado de escribir libros de divulgación, tratar de acercar a la gente a la lectura. Tiene una gran complejidad escribir un libro
un libro técnico, un libro de investigación, pero también tiene su complejidad hacer un libro de divulgación, porque el bagaje de información que podemos encontrar a veces resulta verdaderamente complejo, y lograr hilar un suceso con otro, pues tiene su complejidad que he tratado de hilar a través de las páginas de mis libros. Procuro que sean libros delgados, intento que la pluma sea de fácil lectura, porque estoy convencido que si un libro llega a las manos de cualquier persona, desde luego, pero sobre todo de un niño, de una niña, de un adolescente, puede cambiar su vida, la vida de su comunidad, la vida de su municipio, la vida de su estado e incluso el destino de la humanidad, y podemos encontrar muchas muestras a lo largo de la historia de ello. Por eso estoy convencido que la importancia de leer y de poder difundir la cultura y el amor por la lectura, como decía Rosario Castellanos desde hace años, lectura, tu lento arado se hunde en mis costillas. Y justamente la lectura pues es esa semilla que si hacemos germinar en la mente de una persona, podemos verdaderamente transformar la realidad. Y si lo hacemos en la mente de un niño o de una niña, podemos de verdad salvar a México en estos tiempos tan difíciles. Y entrando en materia sobre el libro, les voy a dar un recorrido muy breve por estos apartados que ya reseñaba Miguel, no sin antes comentar. Solemos imaginar a nuestros héroes patrios como si fueran o de bronce o de mármol, pero no de carne y hueso. Y realmente todos los héroes patrios son personas como nosotros, con defectos, con virtudes, con aciertos, pero también con profundos claroscuros. Y los vemos en la lejanía de la historia y lo que los libros nos cuentan y lo que nos cuentan los libros de texto, que no tenemos un acercamiento a la persona y al ser humano con el que quizá encontremos identificación o encontremos también la causa de lo que ocurrió en ese momento de la historia. Punto número 2. Solemos juzgar a nuestros héroes patrios a la luz de nuestro tiempo, no a la luz de su tiempo. Desde luego que resulta inimaginable, impensable, absurdo, en pleno siglo XXI, en un país que aspira a ser democrático, pues resulta absurdo que podamos escoger como forma de gobierno a una monarquía, o que podamos pensar que un extranjero venga a gobernar México. Sin embargo, en el siglo XIX, lo más usual era la monarquía. Y lo más usual también para nuestro país. Veníamos de varios siglos de ser una colonia de los españoles. Se había intentado instaurar un imperio, el de Agustín de Iturbide, aunque fue muy efímero, y había, así como existían liberales, había conservadores, así como había una corriente republicana que venía de Estados Unidos, que realmente era una república incipiente en aquella época, pero también había una profunda corriente monárquica. Y a la ciudadanía nosotros pensaríamos, ¿quién querría ser gobernado por un príncipe extranjero? A la ciudadanía no le importaba si imperio, república, si monarquía o democracia. La gente quería estabilidad, que se acabaran las guerras, quería comida. Vivíamos en un México de profundos contrastes, con mucho analfabetismo. La gente realmente no aspiraba a una forma de gobierno, sino aspiraba a libertad, a condiciones de desarrollo, a lo más básico que hoy es inimaginable, porque lo hemos alcanzado después de muchos siglos de lucha y después de muchos siglos de sangre derramada por muchas mexicanas y mexicanos a lo largo de la historia. Y punto número 3 que me motiva a escribir. Considero, y no solamente es un atributo del mexicano, me parece que es de la especie humana, adolecemos de conciencia histórica. Por ejemplo, estamos en medio de una pandemia y pareciera que la humanidad no recuerda que por lo menos cada 100 años enfrentamos una pandemia. Y pareciera que lo hemos olvidado y que olvidamos que tenemos las herramientas necesarias para salir adelante como humanidad, para sacar lo mejor o tristemente también lo peor de nosotros. Pero esas lecciones están ahí, resguardadas y contenidas en la historia, pero la historia no es otra cosa más que esa cadena de pequeñas historias, de comunidades, de pueblos, de familias y consecuentemente de personas de carne y hueso como nosotros. La historia la hacemos todos. Y mientras estamos hablando, pues nos convertimos también en historia, porque juntos vamos construyendo el futuro, o el personal, o el de la familia, y en su conjunto, incluso el de un país. Finalmente, pues la decisión siempre la tomamos todos. En este libro hacemos un breve recorrido por la vida de Maximiliano de Habsburgo, por la vida de Carlota, que decía Miguel, la narración sobre estos personajes, pues pareciera cuento de hadas,
Y luego la muerte de Maximiliano, la locura de Carlota, pues parece una tragedia griega. Y creo que debemos bajarlos de ese pedestal e irnos al México de ese entonces, e irnos a la motivación de estos dos personajes para venir a México. Maximiliano de Habsburgo pertenecía a una de las casas reales más importantes de la historia de la humanidad. En sus ancestros había no solo príncipes, reyes, emperadores, había papas, incluso santos. Maximiliano era nieto de quien fue el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que había fundado en el año 800 Carlomagno. Imagínense un personaje formado y educado para gobernar, con esa carga y esa fuerza de la historia, lo que pasaba por su mente. Ya lo decía Miguel, era un joven intrépido, bien preparado, un hombre de mar que le gustaba viajar. Y en esos viajes hay uno que me resultó particularmente interesante y que creo que explica de alguna manera por qué decide venir a México. La historia nos vende a Maximiliano como un soñador, como un ingenuo, y a Carlota como una ambiciosa. Ahorita les voy a platicar mi punto de vista. Sobre Maximiliano, viaja a España, y en España le permiten blandir sobre sus manos la espada del rey católico, y le permiten tener en sus manos la corona de la reina. Y si bien él no desciende directamente de los reyes católicos, los Habsburgo emparentan con ellos una generación después, pero él se asume como el heredero pues, más próximo en ese momento en España, que estaba ahí presente, y se siente heredero de esos 700 años de una familia que había reconfigurado el mundo muchas veces y que había incidido en toda la historia, no solamente de Europa Central, con uno de los imperios más grandes que haya visto la humanidad, sino además, pues había también los Habsburgo tenido influencia como una colonia sobre México, sobre otros puntos de nuestro continente y sobre otros continentes más. Y él le escribe en una carta a su madre, pues la experiencia, la emoción y el sentimiento que tiene en ese momento. Y le dice: madre, yo no necesito un reino para gobernar, necesito un mundo. Él se asume como ese heredero de los Habsburgo, y a él le ofrecen varias cortes para que él fungiera como rey o como emperador. Una de ellas, la griega, no las acepta, pero cuando le ofrecen México, cuando encuentro esa carta, yo me imagino que fue una motivación. Era ese mundo que además habían conquistado de alguna manera sus ancestros, que él podía gobernar. Y si bien es cierto que él pensó que había una mayoría aplastante que lo quería a él como emperador y que quería una monarquía como forma de gobierno, cosa que no era cierta, pero él viene con la mejor intención. No es ese invasor extranjero. Cada vez que escucho el himno nacional y esa estrofa que dice: maciosar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu tierra, yo imagino que se refieren pues, justamente a episodios como el de Maximiliano y Carlota, que son dos extranjeros que llegan a México. Sin embargo, en esa época era perfectamente usual que se estableciera una monarquía, que se le ofreciera una corona a una familia como los Habsburgo, y que una pareja como Maximiliano y Carlota pudieran aspirar al trono de un país como México, que además sin duda era muy relevante. Carlota, hija del rey Leopoldo de Bélgica, un hombre que trató de hacer grandes relaciones a través de los matrimonios y a través de las uniones familiares. Carlota, nieta de Luis Felipe de Orleans, que en ese momento era rey de Francia. Cuando muere, siendo ella una niña, seguramente tenía 8 años, le hereda una fortuna incalculable, unos 2 millones de francos, se convierte no solamente en una de las princesas más bellas de Europa, sino en una de las princesas más ricas del mundo. Tan rica que cuando muere Maximiliano, su hermano Leopoldo II, entonces ya rey de Bélgica, manda por esa fortuna con un interventor a Austria, con los Habsburgo, manda por la fortuna, y sin el dinero de Carlota no hubiera podido conquistar, colonizar el Congo belga, que es uno de los episodios más cruentos de la humanidad. Y esto nos enseña lo que les decía de la conciencia sobre la historia, cómo hay una relación entre un hecho que parece distante y ajeno a otro, la caída del imperio con la colonización del Congo por parte de Bélgica, que todos sabemos que fue una etapa sombría para la humanidad y que prácticamente ya entrada pues la segunda mitad del siglo XX empieza la descolonización de las provincias africanas. Cómo la historia es una sucesión de hechos y de decisiones que toman personas de carne y hueso
como nosotros. Se unen estas dos casas reales. A Leopoldo le parece muy importante la unión entre la casa de Austria. Maximiliano era hermano del emperador del Imperio Austrohúngaro, él siendo rey de Bélgica. Se unen estas dos casas reales. Maximiliano era incómodo para su hermano, porque su hermano, siendo emperador, tenía una mente conservadora, y paradójicamente Maximiliano era liberal, tan liberal, me atrevo a decir, como el presidente Benito Juárez. Incluso algunas políticas todavía más atrevidas y más liberales, porque hay monarquías conservadoras y hay monarquías liberales. Mientras el hermano de Maximiliano pensaba que un territorio, una nación, un reino era dada a la persona porque lo merecía de nacimiento y porque Dios así lo había querido, Maximiliano pensaba que eran los hombres quienes debían darse a las naciones, es decir, prepararse para poder gobernar. Era una visión de gobierno y de alguna manera una visión de política pública. Bueno, el México al que llegan, también es importante entender y juzgar los acontecimientos del Segundo Imperio Mexicano a la luz de su tiempo. México era apenas 11 años mayor que Maximiliano, es decir, habíamos alcanzado la independencia 11 años antes de que Maximiliano naciera. Hasta entre 1821 y 1857 hubo 1.500 pronunciamientos con llamados a tomar las armas porque el gobierno no estaba funcionando. Se promulgaron 6 constituciones en esos años, imagínense. La que tenemos actualmente tiene 100 años de vigencia desde Carranza, desde 1917. En ese pequeño periodo, 6 constituciones se promulgan, un imperio efímero, el de Agustín de Iturbide, y 30 presidentes de la República. Hubo algunos que ni siquiera una semana estuvieron. Hubo por ahí alguno que estuvo 47 o así, una cosa así. Imagínense ese México convulso. España había intentado reconquistar México en 1838. Bueno, varias veces, pero esa fue la más importante. Tenemos la intervención norteamericana en 1847, que significó la mayor pérdida territorial para México. Tenemos la primera intervención francesa en 1838 y después la segunda intervención en 1862. Y le puse como subtítulo al título El sueño de un imperio imposible, justamente por eso. Se necesitó una intervención militar de parte de varias naciones europeas para poder establecer un imperio en México. No habían derrotado a Benito Juárez, ni antes de la llegada de Maximiliano, ni durante, y el germen de la República pues queda ahí sembrado por un Benito Juárez que aviva esa llama de la República. Y aquí quiero hacer una reflexión. A veces me preguntan, oye, ¿por qué escribiste de Maximiliano y Carlota? ¿Eres partidario del imperio? ¿Eres imperialista? No. Si debiera definirme, me definiría como juarista. Soy parte de una institución que es juarista, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pero estoy convencido que sin imperio no habría habido república. Nuestra república, nuestra forma de gobierno es producto de ese México convulso del siglo XIX y es producto de esa serie de acontecimientos afortunados o desafortunados que llevaron a la instauración de un imperio y a su caída. Y digo afortunado o desafortunada, personajes como Octavio Paz decían, México no dejará nunca de lamentarse lo suficiente no haber sido un imperio. ¿Por qué? Porque él veía cómo las monarquías en el siglo XIX habían alcanzado esas naciones una época de esplendor, de tal suerte que después transitaron o a democracias o a monarquías constitucionales, como ocurre hoy día, y un ejemplo lo tenemos pues, en Inglaterra, justamente a propósito de que está en boga el tema por la muerte de la reina. Y ahí les va un dato sobre la reina Isabel. Tan es un enlace entre las generaciones y las monarquías del viejo continente y el mundo, que cuando Isabel nace en 1926, la emperatriz Carlota todavía estaba viva. Imagínense, no es un hecho tan distante realmente el Segundo Imperio Mexicano. A la luz de la historia y de los miles de años de la historia de la humanidad, esto pasó hace apenas un parpadeo. Es más, hace 50 años, un poquito más, las mujeres no podían votar en este país. Pero esa falta de conciencia histórica nos lleva a no darnos cuenta que si aprendemos esos hechos de la historia, nos vamos a dar cuenta de que podemos fijar un rumbo diferente, porque no hay algo sobre este mundo que no haya vivido la humanidad y no hay ningún reto sobre el que no haya condiciones para salir adelante. Y hablando de monarquía, y como veo muchas mujeres presentes, la monarquía es la forma de gobierno más antigua del mundo y nos pareciera anacrónica, pero les dejo una reflexión. En la monarquía
desde hace siglos ha habido mujeres poderosísimas, emperatrices, reinas, princesas, que han definido la historia de la humanidad. Leí el otro día un libro sobre una mujer que logró, a la cual el Vaticano le debe ser un estado, y en buena parte el poder que acuñaron los papas se lo deben a una mujer, que luego les digo el nombre porque se me olvidó. Pero tan es así que es de las pocas mujeres que están enterradas en las tumbas del Vaticano. Y Carlota es hasta la fecha la única mujer que ha gobernado México. Y la única mujer que ha gobernado México porque Maximiliano compartía con ella la regencia y porque su padre, en pleno siglo XIX, decidió educar en igualdad a su hijo y a su hija. Y su hijo fue rey de Bélgica y ella fue emperatriz de México. Ahora bien, creo que ellos llegaron no con malas intenciones. Vemos el fastuoso castillo de Chapultepec, pues fue remodelado con la fortuna de Carlota, de ambos, siendo recién casados una pareja muy joven. Como era incómodo Maximiliano para su hermano, le da el virreinato de una provincia en Italia que en esa época era parte del Imperio Austrohúngaro, Lombardía y Venecia. Fracasa justamente por sus políticas liberales, vienen a México, llegan en Veracruz, no lo recibe, ya ni digamos que una recepción modesta, no lo recibe nadie, se deprimen, van a Puebla, ahí la recepción ya es apoteósica y el emperador cobra un poco de esperanza. Sin embargo, era un imperio que no alcanzó a fraguar, que había nacido para morir pronto. No había manera de implementarlo justamente por las condiciones que vivía el mundo. Pero Europa, y particularmente Francia, pues quería un país aliado que contuviera en ese momento la política expansionista y la política exterior de los Estados Unidos. Hubo grandes aportaciones. Maximiliano y Carlota fueron los primeros indigenistas en nuestro país. Ellos asumen a los pueblos indígenas como naciones. En Austria, un imperio que se componía con alrededor de 68 países, pues era natural que en México asumieran como países y como naciones a los pueblos indígenas. Tratan de reconocer sus derechos, de traducir incluso el himno del imperio a las distintas lenguas indígenas, y tanto Maximiliano como Carlota, que ya sabían hablar español, intentan aprender náhuatl, que me parece que era un gran esfuerzo por unificar el país. A ellos se les ocurre establecer una jornada mínima laboral de 10 horas. No se nos había ocurrido en la República Liberal, a ellos sí. A ellos se les ocurre abolir las deudas hereditarias que en esa época pasaban de padres a hijos, a nietos, y eran inconmensurables. Casualmente se le ocurre dentro de una monarquía y no dentro de la República Liberal. Y no estoy diciendo que una fuera mejor que otra, simplemente trato de aquilatar que en ese juicio de la historia debemos tratar de ser más objetivos. Creo que no hay una forma de gobierno perfecta, pero el estudio de los acontecimientos históricos nos puede llevar a darnos una idea de pues justamente cómo se van formando nuestras instituciones. Luego cae el imperio, las razones son muy puntuales. Una deuda externa terrible, la intervención de Francia en México había sido a cambio de pactar el pago de una deuda que era imposible para una nación en esa época. El propio presidente Juárez reconoce la deuda y posteriormente genera una suspensión de los pagos, y esto trae pues todos los problemas armados que vimos. Y les doy ahí un dato más para esos hechos de la historia. En esa época, un general francés a un joven general Porfirio Díaz, que fue héroe antes de ser dictador, fue héroe de guerra, le dice: oye, súmate al ejército francés y pondré en tus manos a México. Y Porfirio Díaz le dijo: no te preocupes, yo lo tomo solo. Son los hechos de la historia. Era un joven, Porfirio Díaz, que estaba resuelto a conquistar el poder ejecutivo de este país. Entonces son esos hechos de la historia. Si Porfirio Díaz hubiera muerto en batalla, si se hubiera aliado a los franceses, seguramente su destino, su historia, pero la historia de México habría sido diferente. Y el hubiera no existe. Pero si Maximiliano no hubiera venido a México, seguramente habría sido emperador de Austria-Hungría, porque después los Habsburgo van cayendo, y ya entrado el siglo XX, por ahí de 1911, cae el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, pues el último emperador es Carlos I, que ahorita les cuento esa historia. Una crisis política de México, que ya se las platiqué, una crisis social, había ingobernabilidad, era un México convulso. Juárez no es derrotado en ningún momento, y
Maximiliano, por su ideología liberal, se echa encima a los liberales mexicanos, a los conservadores mexicanos que pensaban que iban a conservar sus privilegios, a la iglesia que habían visto en él a un aliado. Varios obispos habían conjurado para que viniera Maximiliano desde Austria, uno de ellos el de mi pueblo, el de Tulancingo, Juan Bautista Ormachea. Y bueno, las condiciones no le favorecen y teniendo todo en contra, cae el imperio. Carlota se marcha a Europa para pedir la ayuda del Papa, de las casas reales, les negada, dicen que pierde la razón. Y hablando de mujeres, lo que les decía hace un momento, saben que las damas de la corte en México decían que Carlota estaba perdiendo la razón por tantos estudios. O sea, imagínense el papel que jugaban las mujeres en el siglo XIX, la gran lucha que han dado las mujeres en el siglo XX. Bueno, en el siglo XIX hay una mujer absolutamente preparada y lista para gobernar como cualquier hombre contra todo el pronóstico de la historia de la época. Por eso volvamos al punto, es importante juzgar los hechos históricos a la luz de su tiempo y no a la luz de nuestro tiempo. Realmente, Carlota es un parteaguas del acceso de las mujeres a esos niveles de decisión y bueno, pues por azares del destino fue justamente en México. Decirles, Carlota mantiene comunicación con Maximiliano y cuando el imperio está a punto de caer, ella le pide a Maximiliano que no huya. Él decide morir en México. Hubiera sido muy fácil salir huyendo. Él decide morir en México, ustedes saben, en Querétaro, fusilado, un acontecimiento bastante trágico. Juárez y Maximiliano nunca se conocieron. Juárez conoce a Maximiliano teniendo su cuerpo enfrente, simplemente dice, vaya que era alto. Y después, bueno, pues ya saben, las teorías de conspiración sobre si murió o no. Llega el cuerpo de Maximiliano a Europa, su madre dice, este no es mi hijo, no porque no fuera su cuerpo, sino porque lo habían mutilado, vendían incluso sus vísceras en botellas y en frascos, y ese Maximiliano que había nacido como Maximiliano de Austria, Carlota como Carlota de Bélgica, pues ambos morirían siendo Maximiliano y Carlota emperadores de México. Ellos renuncian a sus derechos hereditarios en Europa para poder establecer el que ellos creían pues iba a ser una monarquía de largo calado en México. Habían resuelto incluso que el heredero del imperio fuera mexicano, que fuera la descendencia de Agustín de Iturbide, que me parece relevante. Y les quiero contar una anécdota a propósito de la información de la que hacía referencia Miguel de la Cruz. Quien prologa el libro es don Carlos Felipe de Habsburgo Lorena. Él es nieto del último emperador de Austria-Hungría, Carlos I. Carlos I no renuncia al trono, no abdica, pero renuncia al poder público y consecuentemente al imperio austrohúngaro para que terminara la Primera Guerra Mundial. El hijo de Carlos I, el emperador, ya siendo mayor, lo llama Hitler y le ofrece restaurar el archiducado de la familia a cambio de devolverle los palacios en Austria y que anexaran Austria a Alemania. Siguiendo el ejemplo de su padre, no acepta. Hitler le dicta 5 sentencias de muerte de propia mano, huye a Estados Unidos y se convierte en asesor del presidente Roosevelt para los asuntos de Europa Central. Termina la Segunda Guerra Mundial, él es una pieza clave. Un diciembre viene a México, se maravilla con las aguas de Acapulco, 28 grados en diciembre, las de su tierra, pues a menos 40 grados. Se enamora de México, se va a Bélgica, se casa con una princesa belga y se convierte en el segundo archiduque y la segunda princesa belga en venir a vivir a México. Y es el segundo archiduque en morir en México. Pero volviendo al tema, él, siendo un niño huérfano, es tomado bajo el cuidado del rey de España, que era primo de su madre, la emperatriz Zita de Borbón-Parma, y visitaban los veranos, no hace muchas décadas, a principios del siglo XX, es una historia inmediata prácticamente, visitaban a la tía Carlota en el Palacio de Tervuren, a las afueras de Bélgica. Eran 8 hermanos, y cuando comían con la emperatriz, a su diestra había un lugar vacío. Llegaba la servidumbre, colocaba un plato, nadie llegaba a comerla, lo quitaban, uno más, lo quitaban, uno más. Y le pregunta el pequeño archiduque, oye, tía Carlota, ¿y ese lugar? Es para tu tío Max, que prometió llegar a comer. Habían pasado ya 6 décadas de la muerte de Maximiliano. Jugando a las escondidas, los pequeños archiduques se pierden sobre el castillo, que es bastante lúgubre, grande, dan con la habitación de Carlota, una habitación
realmente sencilla, no había más muebles que una cama, una mesa de noche, y en la mesa de noche una lámpara, una Biblia y una bandera de México. Carlota se dormía abrazando la bandera de México. Murió abrazando sus dos amores, Maximiliano y México. Es importante aquilatar la historia a la luz de su tiempo, es importante que hagamos ese juicio de la historia de manera objetiva, no para que el juicio sea a favor o no del imperio, eso finalmente ya pasó, pero sí para entender que somos el resultado de esa historia, somos el resultado de las revoluciones, somos el resultado de la independencia, y si hurgamos en nuestro árbol genealógico, nos vamos a dar cuenta que tenemos un abuelo, un bisabuelo que participó en la Revolución Mexicana, que presenció algún hecho armado, y nos vamos a dar cuenta que consecuentemente ellos, como nosotros, también somos parte de la historia. Nuevamente agradecerles su presencia, agradecerte, Miguel, la lectura de este libro. Querido Bismarck, perdóname, no te mencioné, muchas gracias por tu presencia, a todas y a todos, y espero que podamos seguir coincidiendo a través de las páginas de estos libros y que cumplan su propósito, que es acercar a la gente a la lectura. Estoy convencido que la lectura puede salvar a México. Muchas gracias. Los invitamos a que pasen a la parte de atrás de la librería a degustar. Gracias. Si gustan, allá hay un vinito y unos bocadillos. Con mucho afecto. Muchas gracias. Para prolongar la tarde. ¿Te puedo finalizar?